iniciar con la primera exposición. En esta mañana vamos a presentar al economista David Echeverría. Él es intendente de investigación de prácticas desleales de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Él nos va a hablar sobre las perspectivas de la regulación del mercado del transporte aéreo en el Ecuador, los beneficios que estos significan para el turismo. Entonces recibamos con un fuerte aplauso en esta mañana, en esta primera conferencia, al economista David Echeverría. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, antes de empezar, quisiera agradecerles a las autoridades de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado y a las autoridades de la Universidad Estatal por el esfuerzo que representa la organización de un evento de estas características. Y por supuesto, antes que nada, agradecerles a ustedes por su presencia el día de hoy aquí, por el interés que presentan en esta clase de temas que son de fundamental importancia para nuestro país. Simplemente para empezar, el día de ayer, las personas que habrán estado presentes habrán podido tener el gusto de escuchar a los expositores que me han precedido en la palabra, los cuales han enfocado en aspectos técnicos del turismo, aspectos de la aviación, de la aeronáutica y sus relaciones con la competencia. Yo quiero ser un poco más pragmático en cuanto se refiere a la aplicación de nuestra ley, específicamente la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, el papel de la superintendencia y por supuesto que sí, como me han presentado también los beneficios que representan eso para el turismo. Bueno, simplemente para empezar, el día de ayer hemos visto que la competitividad en el sector aeronáutico, el sector del turismo, se ha visto ampliamente desarrollada en virtud de los incentivos que las autoridades han empezado a brindar a las compañías o los operadores aéreos en virtud del desarrollo de los terminales aéreas, de los aeropuertos, de aspectos como por ejemplo también los radares de aviación civil, la apertura de aeropuertos comerciales y otros factores. Las normas de competencia, que son a las cuales me voy a referir, son otro aspecto tendiente a mejorar la competitividad en el sector del turismo y el sector aeronáutico, ya que estas son aquellas que brindan, son aquellas que están encaminadas a otorgar una seguridad jurídica, una seguridad para que los operadores económicos puedan prestar sus servicios. El objeto y ámbito de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Pero básicamente, esta ley lo que busca hacer es garantizar que los mercados funcionen de la mejor manera, buscar eficiencia de los mercados, buscar bienestar general, que los operadores en términos generales, tanto consumidores como ofertantes, tengan las condiciones adecuadas para encontrarse en el lugar ideal que es el mercado y poder presentar sus ofertas, y a su vez que los consumidores puedan escoger libremente a quién le dan su preferencia. De esta forma, los oferentes se esfuerzan por tener un mejor precio, una mejor calidad, una mayor cantidad de servicios que puedan prestar, y el consumidor los premia con su adquisición, con la adquisición de los productos, con la adquisición de los servicios. De esta forma se logra que aquellos que son más eficientes, aquellos que tienen las mejores condiciones en el mercado, puedan ser premiados y puedan tener un mejor ingreso económico. A su vez, y los consumidores también salgan favorecidos porque tienen el mejor producto. Bueno, ¿a quiénes se aplica esta norma? Esta norma se va dirigida a todas aquellas personas que intervienen en el mercado, a todos los operadores, sean estos públicos, sean estos privados, sean personas naturales, personas jurídicas, inclusive aquellas personas que aparentemente no podrían tener una injerencia económica, como por ejemplo gremios o asociaciones que están más encaminadas a aspectos de desarrollo social. Sin embargo, en tanto y cuanto estas personas o operadores generen cierta actividad económica habitual o general, o de alguna manera puedan influir en las condiciones del mercado, la ley le es aplicable y la Superintendencia de Control del Poder del Mercado tiene la facultad de poder controlarlos y eventualmente, si es que es procedente por alguna práctica anticompetitiva que haya sido realizada, tiene también la facultad de ser sancionada. La primacía de la realidad. Esto es un aspecto fundamental. Aquellas personas que estudian Derecho sabrán que el derecho se compone de tres aspectos: el aspecto normativo, el aspecto axiológico y el aspecto fáctico. El aspecto fáctico es justamente aquel que se refiere a la realidad, y es que esta ley no puede ser simplemente un cúmulo de teorías económicas, un cúmulo de normas frías que no se congruan de la realidad. Existen aspectos que la autoridad, la Superintendencia de Control del Poder del Mercado en este caso, está abocada a conocer, a saber cómo funcionan los mercados en particular, cuáles son las condiciones específicas que tienen nuestros mercados en el Ecuador, porque solamente en virtud de estas circunstancias se va a poder aplicar la norma. En este caso, la Superintendencia de Control del Poder del Mercado tiene la obligación de poder conocer cuál es la naturaleza y la mecánica del desarrollo del mercado turístico, del mercado aeronáutico, para poder
aplicar las mejores condiciones que se requieran. En relación a las autoridades de competencia en Latinoamérica, pues muchos de ustedes habrán escuchado que esta ley no tiene mucho tiempo en el Ecuador, y efectivamente es importante reconocer que ha existido un retraso en el momento histórico en el que nosotros incorporamos nuestra norma. Estamos hablando de normas de competencia en el mundo que tienen más de 100 años de existencia, con la Sherman Act, por ejemplo, en Estados Unidos entre el año 1890, o en Europa por principios de los años 20. En Ecuador esta norma se dio recién hace poco tiempo, en el año 2011. Como podemos ver, en Latinoamérica mismo tenemos una cantidad de países que han sido pioneros en la incorporación de normas de la competencia, como por ejemplo Argentina, México, Chile, Brasil, entre otros países. En Latinoamérica únicamente quedan por aprobar normas de competencia países como Paraguay, Bolivia y Guatemala. La Superintendencia de Control del Poder del Mercado, específicamente, el 13 de octubre del año 2011, es una norma muy nueva. Esta norma establece las reglas de competencia en el Ecuador y crea la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. La Superintendencia forma parte de la función de transparencia y control social. Es un organismo de control total y absolutamente técnico, en el cual se garantiza la autonomía tanto funcional, tanto financiera como organizativa. Si bien la autoridad fue creada formalmente en el año 2011, empezó a funcionar a partir de la posesión del señor Superintendente de Control del Poder del Mercado, el Dr. Páez, en septiembre del año 2012, y se ha empezado a realizar las gestiones para poder implementar operativamente esta institución que está funcionando ya desde más o menos el mes de noviembre. ¿Cuáles son los ámbitos de acción de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado? Bueno, básicamente nos enfocamos a aquellos aspectos que están establecidos en la lámina: conductas de abuso del poder de mercado, acuerdos y prácticas restrictivas, prácticas desleales, control de concentraciones económicas y abogacía de la competencia. Vamos a ver qué significa cada uno de estos. El abuso del poder de mercado, pues básicamente representa que aquellos operadores que tienen un cierto poder en el mercado, no necesariamente operadores monopolísticos u oligopolísticos, sino aquellos operadores que tengan la facultad de hacer en el mercado cualquier acción prescindiendo de su competencia, se conoce como poder de mercado. El poder de mercado, como ya veremos más adelante, no se sanciona per se, no es malo. Lo que se sanciona es el abuso de este poder de mercado, es la utilización de este poder para poder obtener ganancias indebidas o para poder excluir y eliminar la competencia. Por otra parte, como estaba en la lámina anterior también previsto, otra clase de acuerdos que están sancionados y que persiguen la Superintendencia de Control del Poder del Mercado son los acuerdos y prácticas restrictivas. Básicamente se refiere a aquellos acuerdos en los cuales los operadores eliminan la competencia, se ponen de acuerdo para dejar de competir. Por ejemplo, dos operadores que dicen que se están desgastando en una guerra de precios. Precisamente para evitar esto, se ponen de acuerdo, eliminan la competencia, fijan un solo precio, por poner un ejemplo, y de esta forma se perjudica al consumidor, porque no puede escoger libremente entre el mejor precio, sino que se ve obviamente obligado a escoger el precio que le es impuesto por parte de los operadores que se cartelizan, que se ponen de acuerdo. Otra clase, la tercera rama o la tercera categoría de prácticas que persigue la Superintendencia de Control del Mercado son las prácticas desleales. Esta práctica tiene una naturaleza específica. Se trata de una relación interpartes. A diferencia de los acuerdos y de las prácticas abusivas de poder de mercado, cuyo objeto jurídico sancionado es la afectación del mercado, en este caso estamos hablando de conductas que atienden específicamente al comportamiento de los operadores, es decir, como un operador, como un agente económico, como un comerciante, como un industrial, se comporta específicamente respecto de otro operador. Por ejemplo, tenemos prácticas como en los actos de engaño, los actos de confusión, robo de secretos industriales, publicidad engañosa, actos de denigración, violación de normas, entre otros aspectos. Es importante señalar que estas prácticas desleales tienen una naturaleza particular, sin embargo, nos interesa su afectación general al mercado. Me explico. Si bien estas prácticas afectan exclusivamente a la forma en que un competidor se comporta con otro competidor, esas prácticas son competencia de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, en tanto y cuanto tengan una relevancia mayor, en tanto y cuanto afecten de forma general al mercado, sea algo muy importante que afecta al proceso competitivo y no solamente a la relación de dos competidores. Si es que estas prácticas quedan en la esfera particular,
habrá que tendrá que conocerlas la autoridad de propiedad intelectual si es que está relacionada con prácticas con derechos de propiedad intelectual, o quedará en el ámbito ordinario para que los conozcan los jueces y tribunales comunes. La siguiente variedad de prácticas son las concentraciones económicas. Las concentraciones económicas son cuando dos o más operadores económicos pues deciden dejar su individualidad para convertirse en uno solo, ya sea a través de la tradicional fusión de compañías en las cuales se pierde la estructura societaria para convertirse en una sola, o aquellas operaciones que, si bien no eliminan la naturaleza societaria de una u otra compañía, de un operador económico, ocasionan que se cambie el control de una compañía por otra, es decir, deja de ser independiente una de las operadoras económicos para convertirse en un supeditado a la voluntad del otro operador, ya sea esto a través de adquisición de acciones. No hace falta que la compañía desaparezca, puede ser que otro operador económico adquiera las acciones del paquete accionario, la mayor parte de la otra compañía, y de esta forma se obtenga el control de esta, ya sea a través de un acuerdo para tener el mismo administrador, ya sea que se adquieran los activos fijos de la compañía para de esta forma ejercer poder y presión sobre las decisiones que se tomen, y de forma general significa el cambio de poder de una compañía hacia otra. Estas concentraciones, igual que el poder de mercado, no pueden ser consideradas negativas. De hecho, cuando sea procedente, cuando sea eficiente, cuando sea adecuado para el mercado, serán permitidas. Sin embargo, la Superintendencia de Control del Poder del Mercado ejerce control específico sobre estas concentraciones para garantizar que previo a un examen anterior a la concentración, al proceso de concentración, se verifique que esta operación no puede generar una amenaza mayor al mercado. En otras palabras, que no se modifique de tal forma el poder del mercado que sea factible para esta compañía ejercer prácticas abusivas, ya sea explotativas o sea exclusorias. La abogacía de la competencia es la última categoría de aquellas conductas o de aquellas funciones que tiene la superintendencia dentro del ámbito de su actuación, y es precisamente abogar por un ambiente competitivo. En otras palabras, verificar que las condiciones de competencia en el mercado sean las más adecuadas y de esta forma se permita a los operadores competir. Tiene dos aspectos. Básicamente se refiere a esta clase de eventos, por ejemplo, desarrollar un clima de competencia, una cultura de competencia que ustedes, las personas comunes y corrientes, los profesionales que son los operadores económicos, en general todas las personas, sepan lo que es la competencia, sepan cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cuáles son las prácticas prohibidas y sancionadas por la ley para que se eviten realizar, o para que cuando sea necesario se colabore con la superintendencia, con la autoridad, para poder prevenirlas o erradicarlas. La otra vertiente de esta abogacía de la competencia es verificar aquellas normas, aquellas prácticas que se den de hecho en la economía y verificar si es que tienen un efecto anticompetitivo. En caso de que sea un efecto pernicioso para el mercado, la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, a través de la Intendencia de Abogacía de la Competencia, generará las recomendaciones a través de los estudios específicos para sugerir que se elimine o se modifique tal norma que puede constituir una barrera de entrada al mercado. Veamos cuáles son las actuaciones específicas de la Superintendencia. ¿Cómo actúa esta autoridad? Pues básicamente a través de tres formas de iniciar los procedimientos. Uno, cuando se pueden presentar denuncias. Dos, cuando interviene el oficio. O tres, a solicitud de otro órgano de la administración pública. Las actuaciones de forma práctica por parte de la superintendencia se dan a través de barridos, que significa que sin iniciar un procedimiento de investigación específico, un procedimiento sancionatorio, las autoridades se encargan de conocer el mercado, se encargan de reunir los elementos suficientes para poder saber cuáles son las condiciones en las cuales los operadores están actuando. Habíamos dicho en un principio que algo muy importante que recoge la norma es la primacía de la realidad, conocer cuál es la realidad del funcionamiento del mercado. No se puede sancionar, no se puede entrar a investigar y sancionar por parte de la autoridad si no se conoce primero cuáles son las condiciones de competencia. En este momento ustedes podrán acercarse a la página web de la institución y encontrarán una cantidad de estudios de mercado, de barridos que está generando esta institución a fin de poder empaparse, a fin de poder conocer cuáles son las condiciones de competencia en el mercado de varios sectores, los cuales podemos destacar supermercados, el mercado de los aves, el mercado financiero. En otras palabras, son procesos que sin determinar que se está generando una imputación específica a un operador o un grupo de operadores, se debe conocer cómo está funcionando para saber qué es lo que está pasando, y ya sea en virtud de estos estudios se podrá
emitir una recomendación para que se modifiquen condiciones como por ejemplo normas que pueden estar constituyendo la red de entrada, o de ser procedente se inicia alguna investigación a fin de determinar la extensión de conducta anticonflictiva. Posteriormente tenemos ya los procedimientos de investigación específicamente, aquellos que se inician como denuncias de oficio o por una solicitud de administración pública a la cual me refiero anteriormente. Estas tienen varias fases. La primera es una preinvestigación o una investigación preliminar como la determina la ley. Se realiza un análisis del mercado, se pueden generar actuaciones procesales en las cuales se requiere a los operadores económicos de información, se puede realizar inspecciones o allanamientos, previa autorización del juez se podrá realizar interceptación de correspondencia, llamadas telefónicas en general. Todas aquellas herramientas investigativas procesales están previstas en la ley, por supuesto, siempre garantizando y velando por el debido proceso, pero son facultades bastante amplias que nos permiten como autoridad poder entrar a conocer cómo está funcionando el mercado y saber cuál es el comportamiento, ahora sí, específico de los operadores que se presume que pueden estar cometiendo una infracción. Producto de esto se generará un informe que iniciará la investigación propiamente dicha. La investigación es una nueva fase en la cual se pueden generar nuevos elementos de convicción para la autoridad a fin de determinar si existen o no elementos que requieren una sanción o corrección. Esta fase termina con un estudio, con un informe por parte de las dependencias respectivas, ya sea de investigación de prácticas desleales, ya sea de investigación de abuso de poder de mercado o de control de concentraciones, en la cual se determinará la existencia o no de una conducta anticompetitiva o desleal y se emitirán recomendaciones para una sanción y las medidas correctivas. Este informe pasará a lo que se conoce como la Comisión de Resolución de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, que es la siguiente fase, que es la resolución de primera instancia. Esta comisión pues valorará, juzgará y conocerá cuál es el informe de la intendencia respectiva y de acuerdo a su convicción, si considera que el informe es concluyente, podrá ratificar, podrá imponer una sanción y una medida correctiva o podrá solicitar medidas ampliatorias de prueba para que se completen los elementos de convicción o simplemente se desechará y se archivará el informe de la intendencia. Si es que la Comisión de Resolución considera que es procedente, que es justificada una sanción por parte de la autoridad, por parte de la superintendencia, emitirá la sanción y esta, por supuesto, como todo acto administrativo, será susceptible de ser recurrida por parte del administrado. Tanto el recurso de reposición de la misma autoridad que está emitiendo la sanción o ante el superior, que en este caso será el señor superintendente de control de poder de mercado. Posteriormente esto, como todo acto administrativo igualmente, tendrá las fases de impugnación en vía jurisdiccional ante el Tribunal Contencioso Administrativo, que igualmente procederá conforme a derecho y sancionará, ratificará o archivará la resolución impuesta por la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Nuevamente, como me había adelantado hace un momento, ¿cómo terminan estas actuaciones? Pues con la resolución de primera instancia, la cual puede determinar que no existen conductas sancionadas o que si existe una conducta sancionable, se imponen las sanciones y las correcciones. Y en la segunda etapa, lo que ya había dicho, el superior puede modificarla o puede ratificarse en la resolución impuesta por la Comisión de Resolución. ¿Cuáles son las sanciones que pueden ser impuestas por cometimiento de una práctica anticompetitiva o por parte de una práctica desleal? Pues tenemos tres clases de faltas: las sanciones graves, las leves, las graves y las muy graves. Aquellas que son leves son sancionadas hasta con el 8% del volumen de negocios, aquellas que son graves son sancionadas hasta con el 10% del volumen de los negocios y aquellas que son muy graves son sancionadas hasta con el 12% del volumen de los negocios. Igualmente, si es que por alguna razón, por falta de cooperación por parte del operador o ante la falta de información o alguna dificultad eventual por parte al momento de imponer la resolución, existen normas establecidas en la ley que permiten alternativamente, si no se puede determinar, como digo, este volumen de negocios, imponer las sanciones correspondientes. En cuanto a los procesos de concentración, como había referido hace un momento, ¿cómo actúa la Superintendencia de Control de Poder de Mercado? Pues a diferencia de algunas otras autoridades, nuestra autoridad, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, tiene facultades amplias para poder conocer estos procesos de concentración y requieren de una notificación
previa a la concentración misma. Es decir, que cualquier operador económico no es que está impedido de hacerlo, pero tiene la obligación de, si se reúnen las características que establece la ley, solicitar una autorización a la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, la cual, a través de la Intendencia de Control de Concentraciones, realizará una evaluación técnica y, de ser procedente, podrá autorizar este proceso de contratación. O, si es que se detectan amenazas al mercado, a la concentración misma del mercado, podrán negar o condicionar este proceso de concentración. Esto, como me refiero hace un momento, es para velar que no se generen amenazas a través de procesos de concentración. En cuanto a lo que se refiere a la Intendencia de Abogacía de la Competencia, es decir, a la vertiente de abogacía que me referí hace un momento, ¿cómo actúa la superintendencia? Pues, ya lo expliqué, puede generar estudios de mercado a través de los cuales detecta condiciones que estén funcionando mal y podrá emitir recomendaciones o sugerencias técnicas para que se deroguen normas, para que se adopten ciertos procedimientos, de tal forma que se eliminen barreras de entrada y se permitan las mejores condiciones de competencia en el mercado ecuatoriano. Podrá asimismo generar los convenios necesarios para poder garantizar la implementación de la norma, para poder recetar denuncias a través de los órganos seccionales, municipios, consejos provinciales, entre otras formas de actuación. La Junta de Regulación, es importante aclarar que es un órgano independiente de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. La Superintendencia de Control del Poder del Mercado es un órgano de control, no es un órgano de regulación. En otras palabras, la Superintendencia garantiza que las condiciones del mercado se den de la mejor forma, es decir, revisa las actuaciones y emite sanciones o correcciones en caso de que se señalen. Por otra parte, la Junta de Regulación, esta que tenemos acá, constituye un órgano de regulación, sí, pertenece a la función ejecutiva y puede establecer normas de regulación del mercado. El poder del mercado, dado que esta es una norma de poder del mercado, creo que es importante que abundemos un poco más en qué se refiere esto. El poder del mercado básicamente es la capacidad de un operador de poder actuar prescindiendo de lo que hagan otros operadores. En un mercado perfectamente competitivo, donde exista un producto homogéneo, donde exista una cantidad amplia de oferentes, pues nadie puede poner un precio muy alto, nadie puede diferenciarse mayormente de lo que hagan los otros competidores. De tal forma que si uno de estos sube un precio, los consumidores sencillamente van a poder escoger cualquier otro de los oferentes para poder adquirir los productos. Y de esta forma, quien va a perder es únicamente el oferente. En ese sentido, en un mercado competitivo no existe un solo operador que tenga la capacidad de hacer lo que guste en este mercado. Cuando por otra parte existe un operador con poder de mercado, en el cual pueden generar condiciones de mercado, prescindiendo de lo que hagan o no hagan sus competidores, porque sencillamente no va a poder perder las cuotas de mercado, porque los consumidores van a tener que forzosamente seguir adquiriendo. Se conoce esto como poder de mercado, y es la capacidad entonces de operar con prescindencia de lo que hagan el resto de sus competidores. Como dije hace un momento, es importantísimo recalcar una y otra vez que la ley no sanciona bajo ningún concepto el poder de mercado, no sanciona a un operador monopolista, no sanciona a operadores monopolísticos ni a uno que tenga poder de mercado. ¿Por qué? Porque sencillamente este poder de mercado puede haber sido adquirido legítimamente a través de un operador que es deficiente, puede desplazar a su competencia, que no es deficiente, y quedarse con una gran porción de mercado, o sencillamente a través de la innovación y el desarrollo tecnológico puede haber adquirido una patente o una protección de la propiedad intelectual que le garantice tener el monopolio sobre ese mercado. De esta forma, entonces, no es posible, ni conveniente, ni adecuado decir que se sancionan o se castigan los monopolios per se. Lo que se sanciona, lo que se castiga, como dije hace un momento, son aquellas prácticas de estos operadores que, abusando de ese poder de mercado, tratan de obtener beneficios monopólicos, obtener ganancias desorbitantes o desplazar a su competencia. Efectivamente, las dos clases de prácticas que se caracterizan desde el poder de mercado son aquellas prácticas explotativas, que significan que el operador, abusando de este poder al que me estoy refiriendo, extrae el excedente del consumidor de forma injustificada. Abusa de que el consumidor no puede escoger otro oferente a quien más adquirirle para poner el precio que desea, para poner condiciones abusivas. La otra variante de prácticas abusivas son aquellas prácticas exclusionarias, como su nombre lo indica, tienden a excluir a la competencia del mercado. En otras palabras, yo quiero quedarme solo,
tengo un poder de mercado y genero prácticas que le impidan a mi competencia seguir estando en el mercado, se desplaza a la competencia, me quedo solo y en este caso sí puedo imponer cualquier clase de condición o precio que yo desee. Algunas de las variantes de las prácticas explotativas son, por ejemplo, los precios exorbitantes, precios que no se compadecen con la realidad de los costos. Son, por ejemplo, los precios discriminatorios, cuando yo trato de sacar el excedente del consumidor de un operador en condiciones iguales a otro operador. Y en general todas aquellas prácticas que me garantizan a mí el tener una ganancia que no correspondería a situaciones normales de mercado. Prácticas exclusionarias, por ejemplo, tenemos el boicot, tenemos la fijación de precios predatorios. Por ejemplo, se me ocurre utilizar este ejemplo de precios predatorios para aclararlo un poco más. Posiblemente, y de hecho, como consumidores lo que queremos nosotros es un mercado competitivo. En otras palabras, oferentes que compitan entre sí, que bajen los precios y mejoren las calidades para atraer nuestra preferencia. Entonces, si yo encuentro un operador en el mercado que tenga un precio excesivamente bajo, posiblemente yo diga, muy bien, se está generando un precio tan bajo que yo como consumidor me veo favorecido. Sin embargo, esto puede, en ciertas circunstancias, constituir una ilusión. ¿A qué me refiero? Que estos precios excesivamente bajos pueden no responder a una lógica de los costos, pueden responder no a un deseo de acaparar legítimamente la preferencia de los consumidores, sino generar precios por debajo del costo que se conocen como precios predatorios, con la finalidad de sí atraer la preferencia de los consumidores durante cierto tiempo, de tal manera que mi competencia no puede igualar esos costos y después de un tiempo tenga forzosamente que salir del mercado. Entonces sí me quedaré yo como un operador solo en el mercado y podré abusar de mi posición en el mercado imponiendo los precios que yo deseo. Para determinar esto, pues la Superintendencia de Control del Poder del Mercado en el ejercicio de sus facultades debe aplicar ciertas normas, como por ejemplo el cálculo del poder del mercado relevante, que significa poder determinar en qué mercado específico un operador o varios operadores tienen este poder. En otras palabras, no podemos decir al ojo simplemente un operador tiene poder de mercado si no sabemos en qué mercado está trabajando, si no sabemos cuál es su producto, si no sabemos cuál es su servicio específico y el ámbito geográfico en el que se está desenvolviendo. Se deben tomar en cuenta 12 principios fundamentales. Primero que nada, el mercado relevante del producto, es decir, cuál es el producto, cuál es el servicio, y por otra parte el mercado geográfico, cuál es el ámbito geográfico al cual se circunscribe tal o cual operador. Para determinar el mercado relevante se tendrá que tener en cuenta otros aspectos, como por ejemplo las características particulares de los consumidores, de los oferentes, la existencia de barreras de entrada o salida que pueden alterar a otros competidores, la existencia misma de competidores, la posibilidad de acceso a fuentes de insumos, entre otros aspectos. El poder de mercado en situación de dependencia es una variante del poder de mercado que se configura cuando yo como oferente o como demandante de cierto producto tengo tal poder sobre mi clientela o sobre mis oferentes que este oferente, este cliente está forzosamente vinculado a mí, depende de mí, depende de que yo le provea el servicio. Esta es otra variante de práctica abusiva de poder de mercado que también la Superintendencia debe considerar. Entonces, si es que un oferente abusa de que es el único al cual le vende, al cual le compra, pues la Superintendencia también entrará para actuar en ese sentido. Bueno, ese simplemente era un bosquejo general de cómo funciona la Ley de Regulación y Control del Poder de Mercado. Lo que quería ponderar son las ventajas que garantiza esta norma. Básicamente son aquellas de seguridad para el mercado. En otras palabras, por una parte tenemos los órganos y las funciones del Estado que están empeñadas en desarrollar características de competitividad en el mercado, lo que hace la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado y la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, es garantizar que los oferentes pueden tener las mejores condiciones para poder trabajar en condiciones de competencia, para poder esforzarse día a día en ofrecer un mejor precio, en ofrecer una mejor calidad, en atraer a los consumidores, a atraer a los usuarios. De esta forma, los usuarios y los consumidores se van a poder ver beneficiados de mejores condiciones y por supuesto también esto va a coadyuvar en la finalidad y los objetivos que persigue el gobierno nacional al tratar de desarrollar el sector del turismo, al tratar de ampliar la oferta a nivel mundial, hacer más atractivo al Ecuador y que de esta forma pues se atraiga
ingresos, se desarrolla la industria, se desarrolla la economía. En un mercado en el cual no exista esta clase de normas de control y regulación del poder de mercado, en la cual existan riesgos altos de existencia de prácticas anticompetitivas o desleales, los operadores económicos no encuentran las condiciones adecuadas para poder interesarse en este mercado. En otras palabras, restringirán las rutas, restringirán los servicios o simplemente no intervendrán. Cuando nosotros garantizamos que el mercado funcione de la mejor forma, que no se generen prácticas anticompetitivas o desleales, los operadores económicos tienen los incentivos suficientes para poder concurrir el Ecuador y prestar una variedad de productos y servicios. Creo que con eso termino, les agradezco muchísimo su atención.